Hola, ¿cómo están? Soy Anthony Ken Gispeore. Estoy en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Humanidades. Estoy hoy día para hacer una entrevista a uno de los catedráticos de la Universidad Mayor de San Marcos, pero también anteriormente fue catedrático de la Universidad Nacional del Centro del Perú, allá en Huancayo. Estoy con el profesor Carlos González García, con el que vamos a hablar un tema muy particular, que es el tema del periodismo y educación. Es un tema muy complejo, pero trataremos de conversar en lo que se puede, de repente poco, pero conciso, ¿no es verdad? Exacto. Ya, profesor, usted ha egresado de la Universidad Nacional, de la Universidad San Martín de Porres, y siendo estudiante y ahora egresado y también ahora catedrático, ¿cómo es que ha cambiado la educación en ese sentido? En base a los años se han implementado nuevas cosas, ¿cómo ha cambiado la educación? Bueno, a nivel de contexto, partiendo de por ahí, yo estudié en los tiempos de Fujimori, en los tiempos donde había mucha represión a la libertad de expresión, donde el ser sanmartiniano era aprender mucho de las técnicas y estrategias en cada ámbito de la comunicación, pero a falta de un aspecto vinculado al entorno político, económico, social, donde por lo menos circularan ideas contestatarias o críticas, pues San Marcos como que cubrió ese vacío. Y digamos que básicamente 20 años después de cuando ingresé, visto que todavía por lo menos en San Marcos se mantiene como tradición. Se han aunado nuevas tecnologías, nuevos cambios en cuanto a las percepciones teóricas. Ahora se apuesta más por lo interdisciplinario, y eso sería lo más sustancial que he podido hallar. Mientras que en San Martín, donde a raíz de un posgrado he podido volver a conocer la situación, pues por lo menos ahora se ha abierto un poco más, ¿no? Ese pensamiento, esas ideas que necesitan los comunicadores para entender el mundo como un sistema. Entonces, en conclusión, yo vería pues un cambio saludable, pero en San Marcos siempre va a estar la presencia de lo que es este aspecto que lo ha caracterizado siempre, ¿no? Aún en los periodos de mayor represión o límites en cuanto a la libertad. Pero hay un tema también de cambio tecnológico, ¿no? Como que la San Martín se ha adaptado mucho más a lo que es San Marcos, de repente porque es estatal y privada. ¿Cómo ves ese cambio? Sí, sin duda San Martín ha avanzado muchísimo. Nosotros teníamos un muy buen local en la Avenida Brasil, ahora están en Surquillo, en Tomás Marzano, un mini campus con set de radio y de televisión. Dedicamos más a la parte de lo que, por lo que he visto, a la parte que corresponde a los cursos, a las asignaturas que llevan. En San Marcos no existe eso, pero lo saludable es cómo los propios estudiantes y profesores le pueden dar cuenta a esas barreras, a esas limitaciones, al punto de que desde ya tercer ciclo los alumnos ya hacen prácticas preprofesionales, están en medios de comunicación, tanto los grandes como los alternativos, crean también sus propios espacios en donde ponen en ejercicio lo que aprenden en periodismo, producción y comunicación organizacional. Y nosotros como profesores tenemos muchos incentivos a la hora de, por ejemplo, crear plataformas como Media Lab que te comentaba, que es un espacio donde, por ejemplo, hacemos mucho periodismo hiperlocal, donde producimos podcasts y transmitimos en streaming, actividades que son de interés para la comunidad o la sociedad. Entonces siempre hay una manera de poder hacer mejor las cosas, y estar en San Marcos quizás pues como ventaja te lleva a que la tecnología sea solamente una parte de lo que se necesita pues para lo que es toda esa base que tú ya manejas, que tú ya conoces. Sí. Hay un problema que yo tomo que es de repente un problema universal en provincias, es el tema de los medios de comunicación, que cuando los estudiantes empiezan a hacer prácticas profesionales en estos medios, como que tergiversa el fenómeno del periodismo, que trata de buscar la verdad, pero esta a veces se mete una bomba de repente, o a veces exageran los hechos, ¿no? Cosa que no se aprende dentro de las aulas de clase. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿También se da acá en San Marcos o es un género obviamente de provincias?
cómo está estudiando esta situación, porque es un tema latente, ¿no? También de repente puede haber ese problema de exageración de hechos acá, no solamente es un tema provincial. Es un tema universal, ¿no? En Estados Unidos, en el mundo desarrollado, existe un tipo de práctica periodística que me imagino se aprende desde las bases y que no corresponde al periodismo que necesita la sociedad. Tenemos que estar al día de conceptos como el de noticia, el que maneja Darío Restrepo, en el que ya la noticia, más allá de preocuparse de la objetividad, pues tendría que aplicar un concepto que se llama retórica de la factibilidad, es decir, buscar cuán verificable pueden ser aquellas ideas que manejan sus fuentes, y más allá, si queremos ser responsables, pensar en soluciones a través de fuentes técnicas o fuentes especializadas que permitan evaluar un fenómeno. Entonces, siempre el trabajo, la tarea va a ser esa. ¿Sabes por qué? Porque, como muy bien dice la sociología de producción de mensajes, intervienen condicionantes que a veces llevan a que tú varíes de propósito. ¿Qué pasa cuando trabajas en un medio de comunicación concentrado? ¿Qué pasa cuando el país donde está tan lleno de desigualdades y bajo un concepto que le llaman utilitarismo negativo, la gente se preocupa más de sí misma que de los demás, aun cuando le pueda tener respeto a la libertad de expresión? Entonces, dado que es un problema universal, los propósitos con los que a veces partimos en clases dependen mucho de lo que el estudiante pues, pueda, en cuanto a formación, enfrentar, ¿no? Ya una vez que se hace profesional. Entonces, por eso yo creo que un espacio como San Marcos hay mucha preocupación precisamente por evaluar los problemas en torno a áreas de conocimientos muy amplias, no solamente políticas o sociales, o bien culturales, sino hasta biológicas, ¿no? A fin de no caer en determinismos. Y este inicio temprano en lo que es la práctica preprofesional a partir del tercer ciclo, más la formación que le podemos dar en las aulas, pues le va a permitir a ese estudiante contrastar conceptos, ideas, ver que también la realidad puede adaptarse a lo que ha aprendido o esta afectar lo que sabe para realmente a través de sus conclusiones trabajar, ¿no? y ser el profesional que se espera. Y en todo caso, claro, eso debería explotarse en todas las universidades, ¿no? Ese tipo de formación. ¿Qué recomendaría usted al estudiante, al profesor, al catedrático, para que pueda guiar de forma más fiable de repente al alumno, ¿no? Como que incentivarlo un poco a que sea un poco más ético, ¿no? En ese sentido, y no caer de repente en esa cuestión, en ese problema? La clave sigue siendo la investigación, es lo que dice Mario Bunge, ¿no? Se requiere que el estudiante haga investigación en ciencias sociales, que no solamente piense desde su área de conocimiento, sino se atreva a hacer interciencia con otros conocimientos. Y por otra parte, que toda esta búsqueda por la verdad le permita, a través de la ética humanística, llegar a conclusiones, a ideas con las que él mismo se va a desenvolver, ¿no? Entonces, la idea más que para unos sería pues para todos, ¿no? Insistir en eso, no solamente el sentido común, no es solamente el aspecto normativo, es también lo que podemos poner a prueba a través de un trabajo que partiría de uno mismo, que el profesor se encargaría de viabilizar, que se encargaría de ordenar o seguir. Y de esa tarea mancomunada, pues es como veríamos los resultados. Hay una crisis generalizada en el tema de lo que es la comunicación, pero la respuesta está pues en que nosotros pongamos en ejercicio lo que otros referentes importantes de las ciencias humanidades ya nos han recomendado. Para el fenómeno de que el profesor sea más teórico y no práctico, también influye un poco porque no conoce la realidad o es un tema propio de la UNESCO. Bueno, la UNESCO para eso ha sacado un manual que recomiendo que lo lea, se puede descargar fácilmente en internet. Es un manual en el que precisamente se adentra en ese aspecto de lo teórico y lo práctico. Y me encanta la respuesta que da frente a este problema. Para eso la UNESCO se ha tenido que basar en los mejores
académicos y profesionales de los 5 continentes. ¿Y en qué consiste? Consiste en que veamos los ejes del periodismo. Hay un eje contextual, hay un eje que podemos llamar humanístico, un eje que podemos llamar social. Hay otro eje que es el ético, el normativo, y hay otro que podríamos llamar el preprofesional. Pues bien, los docentes que están ligados al eje humanístico tendrían que ser catedráticos con solvencia académica, igual para la parte normativa. Pero ya en la parte profesional o preprofesional, lo que se recomienda es de que los planes curriculares incentiven las pasantías en medios de comunicación y que, por otra parte, profesionales de medios de comunicación visiten las aulas universitarias para desarrollar talleres que complementen lo que en las clases se está llevando a cabo. Esa sería entonces una respuesta, creo yo, saludable ante el problema de que quiénes deben dictar las clases, ¿no? O bien los profesionales que conocen más de lo que sucede en medios, o los académicos que en el mejor de los casos ya han investigado, conocido mejor un problema en cuanto pues a una teoría o a una base científica. Bien, esto fue todo por hoy. Gracias, profesor, por habernos dado su tiempo. Esta fue una entrevista hecha por alumnos de Ciencias de la Comunicación de la UNSP y fue un gusto estar con ustedes y haberles dado esta información que es muy valiosa, ¿no?, para todos. Hasta pronto y muchas gracias.